Muy bien. Si ya analizaste la información anterior, ahora sí a pasar a cómo formar nuestros verbos en pasado. Recuerda que son verbos regulares al pasado. Regulares, siempre toma eso en cuenta. Jamás los irregulares. Todavía no vamos a eso. Entonces, la regla número 1 nos dice que a la mayoría de los verbos les vamos a agregar la terminación ed. A la mayoría de cuáles verbos? Los verbos regulares. Ya te he mencionado algunos. Uno de ellos es el verbo trabajar, el verbo saltar y el verbo cocinar. ¿Sí? Tres verbos regulares: work, jump, cook. Trabajar, saltar y cocinar. Entonces, recuerda muy bien, la regla general es que a todos los verbos regulares le agregas ed al final del verbo y ya tienes tu forma en pasado. Ejemplo, work, le agregamos ed y ya tienes tu verbo en pasado listo para usarlo y decir, por ejemplo, yo trabajé en el cine. I worked in the cinema. Jump, misma regla, agrego la terminación ed y ya tengo mi forma en pasado del verbo saltar. Yo salté, I jump. Yo salté la cuerda, I jumped the rope. Y el verbo cocinar, cook, agregamos nuevamente ed y ya tengo el pasado del verbo cocinar, que sería cociné o cocinó, ¿sí? O cocinaron o cocinamos, dependiendo del sujeto. Bien, esa es la primera regla, es la más sencilla, pero recuerda que dice a la mayoría de los verbos, mas no a todos. ¿Y qué tipo de verbos? Regulares. Regla número 1. A la mayoría les agregamos ed, mas no a todos. Entonces vamos a pasar a la regla número 2. Bien, la siguiente regla es esta de acá. La regla número 2 nos dice que si un verbo tiene la terminación en la letra e, o sea, si termina con e, a ese verbo en pasado no le vas a agregar ed, solamente d. ¿Por qué? Porque la e ya está incluida en el verbo. Entonces, si observamos estos tres verbos, escape, que es escapar, love, que es amar, y like, que es gustar, los tres tienen la terminación e. En ese caso, lo único que tengo que hacer es agregar la letra D. ¿Sí? De esa forma ya tenemos nuestro verbo en pasado. Escape, yo escapé. Love, yo amé. Like, a mí me gustó. ¿Sí? Liked, loved, escaped. Ahí está. Tiene la terminación de mi verbo. Entonces, solamente agrego la D, porque la E ya está incluida dentro del verbo. Sencillo. Ok. La siguiente regla, la regla número 3, y es un poquito de las complejas. Regla número 3 nos dice que si un verbo tiene la terminación, o sea, así como este verbo que tiene la terminación e, pero en esta regla número 3, si el verbo tiene la terminación consonante, vocal consonante, que lo podemos abreviar como CBC o CBC,
consonante, vocal, consonante. Si tiene esta terminación, el verbo, terminación consonante, vocal, consonante, fíjate bien qué es lo que tienes que hacer. Primero, verbos que tengan esa terminación, ¿ok? Tenemos el verbo detener, que es stop. Y tenemos también el verbo planear, que es plan. Stop and plan. Detener y planear. Planear algo. Ok. Aquí me fijo que tenga esa terminación. Ok. La letra T es una consonante, la O es una vocal y la P consonante. ¿Cumple con ese criterio? Sí. Plan. La L consonante, la A vocal, la N consonante. Mucha atención aquí porque de aquí vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Sale? Antes de hacer oraciones hay que convertir verbos al pasado, verbos regulares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando el verbo tenga la terminación consonante, vocal, consonante? Aquí vamos a hacer algo que se le llama double consonant. Double consonant, que significa duplicar la consonante. ¿Qué consonante? La consonante con la que termina ese verbo, siempre y cuando cumpla con el criterio anterior. Ok, tienes la terminación consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer antes de agregar ed? Porque también le vamos a agregar ed, pero antes de, tenemos que duplicar la consonante con la que terminan. Por ejemplo, este verbo termina con la consonante P. Entonces primero duplico esa consonante, ya la dupliqué, ya puse otra P y ahora sí agrego ed. Stopped. Stopped. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo mismo con esta de acá. Plan. ¿Con qué consonante termina? Con la consonante N. Ok, duplico esa consonante, ya la tengo ahí. Y ahora sí agrego ed. Plant. ¿Sí? Esa viene siendo como que la más complicada de todas. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que como te recomendé que aprendieras la tercera persona del singular, lo de agregarle la S, lo de agregarle ES, lo de cambiar la Y, apréndete esas reglas. Y los que no tengan estas reglas de acá, es porque le vas a agregar ED y ya. Lo mismo que los otros, la pura S. ¿Sí? Entonces, regla número 1, de manera general les agregamos ED. Pero la regla número 2 dice que si el verbo termina en E, solamente le agregas la D. Y la regla número 3 dice que si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, vas a duplicar la última consonante y después agregarle ed. ¿Sale? Regla número 3. Regla número 4. Voy a borrar esta de acá. Y voy a poner aquí. Number 4 o regla número 4. Bien. La regla número 4, verbos que terminan en Y, ¿sí? Pero ojo, tenemos el verbo try, tenemos el verbo cry y tenemos el verbo fry. Los tres terminan en Y, pero ojo, al igual que en el presente simple con la tercera persona, cuando el verbo termine en Y, o sea, termina en Y, pero detrás de la Y yo tengo una consonante. ¿Qué es lo que voy a hacer?
voy a sustituir esa Y por una I latina y después le voy a agregar ed. ¿Sí? Es exactamente similar, no es exactamente igual, pero es similar ese cambio de la Y con todos los tiempos verbales. ¿Sí? Entonces, aquí, el verbo es try, que es intentar, cry, que es llorar, y fry, que es freír. Entonces, para decir yo traté en este verbo try, primero, ok, lo voy a volver a escribir. Primero cambio esa I latina, ¿sí? Ya tengo aquí mi I latina que la sustituí en lugar de la Y. Y ahora sí agrego ed. Tried, ¿sí? Lo mismo con cry. Tengo la Y, pero detrás tengo consonante. Y detrás consonante. Entonces cambio esa Y por I latina y agrego ed. Cry. Nuevamente aquí tengo el verbo fry, freír. Tengo la Y y detrás de la Y que hay una consonante. Entonces aplica nuevamente el cambio y después agregar ed. ¿Sale? Pero recuerda que tenemos verbos que también terminan en Y, como el verbo play, que es jugar, el verbo enjoy, que es disfrutar, ¿sí? Ambos terminan en Y también, pero ojo, aquí lo único que voy a hacer es agregarles ed y ya tengo el pasado. ¿Pero por qué? De la misma forma que con las anteriores, con los del presente simple, si detrás de esa Y yo tengo una vocal, como la A, la E, la I, la O la U, yo no voy a cambiar esa Y, la voy a dejar igualita y le voy a agregar ed. Exactamente igual que con los verbos anteriores en el presente, solo que aquí es para el pasado. Y ahí está, chicos, esas son las reglas que nosotros debemos de conocer para poder convertir verbos regulares al pasado, ¿sí? Verbos en presente, convertirlos en pasado, ¿sí? Te recomiendo nuevamente que te aprendas estas reglas, y los que no tengan este tipo de terminaciones ya sabes que son los que les vas a agregar ed. Entonces acuérdate, si el verbo termina en le agrego solamente la D. ¿Por qué? Porque la E ya la tengo aquí incluida. Si el verbo tiene la terminación consonante, vocal, consonante, duplico la consonante con la que termina y le agrego ed. Si el verbo termina en Y, pero detrás de la Y tengo una consonante, cambio la Y por I latina y luego agrego ed. Pero si mi verbo termina en Y y detrás de la Y hay una vocal, entonces no se cambia la Y, se le deja así tal cual y le colocamos ed. ¿Sale? Fácil, sencillo. Bueno, yo puedo decir que es fácil, que es sencillo, porque pues he estudiado por mucho tiempo todas estas reglas gramaticales. Quizá a ti te cueste un poquito de trabajo, ¿sí? Vayas a batallar un poco con ello, pero recuerda, no se trata de que memorices todo, sino tratar de intentar hacerlo, intentar realizarlo, intentar memorizar lo más que yo pueda. No todo, pero algo al menos. Entonces, ahora sí, después de esta explicación viene una actividad. Antes de hacer oraciones en pasado, primero hay que dominar un poquito más esta parte de convertir verbos regulares al pasado. Entonces, ahorita voy a terminar esta sección y voy a enviarte por medio de WhatsApp una actividad de convertir verbos regulares a pasado siguiendo estas reglas que te acabo de mencionar. Recuerda,
Si tienes dudas, hay que regresar el video en donde estoy explicando estas 4 reglas para que te des una idea nuevamente de cuáles son y cómo hacerlo. Si te cuesta un poco comprenderlo, te voy a estar ayudando por medio de WhatsApp, que no se te olvide, ¿sale? Entonces, termino esta parte, termino el video, te envío tu actividad y esta actividad es un poquito más compleja que la otra porque no van a ser 4 o 5 verbos como la actividad anterior, que eran solamente 3 oraciones. Aquí van a ser muchísimos más porque deben de ser varios por cada regla, ¿sí? Al menos unos 6, 7 verbos por cada regla, entonces te van a venir siendo unos 25, 30 verbos que tú tienes que cambiar al pasado, ¿sale? Pero para eso te voy a dar un poco más de tiempo, vas a tener 30 minutos. 30 minutos nada más que voy a empezar a tomar en cuenta en cuanto a este video termine. Yo voy a ir ahí llevando un cronómetro del tiempo nuevamente y te voy a decir, en este momento corre el tiempo para hacer la actividad de los verbos en pasado y una vez que termine ese tiempo, que es media hora, te voy a decir, nuevamente te voy a recordar, terminó tiempo de actividad de verbos en pasado y ahí tenemos 2 o 3 minutos para enviar esa actividad. No importa si la terminaste o no, mándame la actividad para yo irlo cotejando, ¿sí? Una vez que ya hiciste esa actividad, entonces es hora de ir al receso, ¿sí? Nos vamos al receso y terminando el receso, que es media hora, 40 minutos como mucho por tolerancia, y regresamos al siguiente video para dar finalización al tema, que es prácticamente lo mismo que el presente. Vamos a hacer primero oraciones en pasado y luego esas oraciones en pasado afirmativas las vamos a convertir en negativas y en interrogativas, ¿sí? Pero ahora en pasado, ¿sale? Entonces, a partir de ahora, corre tiempo para hacer actividad de verbos regulares en pasado. Cualquier cosa, sigo al pendiente por medio de WhatsApp.